Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. Continuamos hoy con nuestra serie de estudios sobre las últimas palabras que Cristo pronunció desde la cruz, estando crucificado antes de morir. Gracias por sintonizar Hora de Estudio Bíblico. Soy Raúl Ferrero en la traducción de los estudios del Dr. Lehman Strauss. Hoy vamos a considerar en Juan 19:30 aquella expresión consumado es. Instantes antes de morir, el Señor dijo aquellas palabras benditas, consumado es. Pero antes de analizar estas palabras, vamos a orar a Dios y pedir su bendición. Dios y Padre, gracias por esta hora de estudio bíblico, este tiempo radial compartiendo tu palabra. Te pedimos que nos hables en esta nueva oportunidad. Edifica y conmueve, Señor, a los jóvenes, a los ancianos, a las amas de casa. Que este sea un día de salvación para aquellos que todavía necesitan al Salvador y un día de edificación y bendición para todo creyente. Padre, te pedimos nos hables por tu palabra y tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo. Amén. A aquellos que conocen el idioma griego dicen que los griegos antiguos tenían la habilidad de decir mucho en pocas palabras. El griego que podía decir mucho con pocas palabras tenía crédito de haber alcanzado la cima de la oratoria. Y tanto la quinta como la sexta frase de Cristo en la cruz aparecen como una sola palabra exclamatoria en el Nuevo Testamento en el idioma griego. La expresión tengo sed no son dos palabras, como aparece en castellano, sino que es una sola palabra. En el griego es una sola palabra. Lo mismo sucede con la frase consumado es. Esta última es una declaración divina tan gloriosa que desde que Cristo la dijo, el diablo ha estado ocupado tratando de ocultar su verdadero significado. Esta es la palabra de victoria de Cristo, su gran y triunfante oratoria. Me parece que esta palabra incluye a las otras 6 de la cruz y mucho más. Existe una diferencia marcante entre la quinta y la sexta expresión de Cristo en la cruz. Y esa diferencia la hacen las palabras implícitas yo y el pronombre neutro implícito en la segunda frase. En la quinta frase, él dijo, tengo sed, llamando la atención hacia su propia persona. Pero en la sexta palabra él dijo, consumado es, llevando la atención a su obra. El Señor Jesús no dijo, yo estoy terminado o consumado, sino que dijo, consumado es. Y ahora, mientras consideramos esta palabra, que el Espíritu Santo bendiga nuestros corazones al avanzar en el estudio de la obra de Cristo consumada en la cruz. Preguntémonos, ¿qué tenía Cristo en mente cuando dijo esta frase? ¿Qué era lo que estaba terminando cuando él dijo, consumado es? Bueno, voy a seguir 4 posibilidades y por favor, tomen su Biblia y avancemos juntos. En primer lugar, tenemos la consumación de las Escrituras proféticas. Aquí vemos el cumplimiento final y completo de las profecías del Antiguo Testamento. Profecías que atañen a su primera venida. Cuando nuestro Señor dijo, consumado es, quiso decir que cada profecía referente a Él, hasta sus últimos momentos conscientes antes de su muerte, habían sido cumplidas. El apóstol Juan escribió en Juan 19:28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Subraye por favor en su Biblia esa expresión, para que la Escritura se cumpliese. Nuestro bendito Señor
colgado en esa cruz, en posesión completa de todas sus facultades mentales, habiendo rechazado la bebida que le habían ofrecido previamente, sabía que muchas de las profecías concernientes a su primera venida ya habían sido cumplidas, excepto esa final. Y cuando él dijo, «Tengo sed», ni la más simple profecía había fallado en cumplirse. No era que solamente tenía sed, sino que fue para que la Escritura se cumpliese o terminara de cumplirse. Juan 19:30 dice, «Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es». Ahora, es verdad que todavía algunas profecías faltaban por cumplirse, como por ejemplo, entregar su espíritu en las manos del Padre, lo cual estaba predicho en el Salmo 31:5. Número 2, que su cuerpo fuese traspasado, lo cual estaba escrito en Zacarías 12:10. Número 3, la preservación de sus huesos, lo cual estaba escrito en el Salmo 34:20 y en el libro de Éxodo. Número 4, su cuerpo debía ser sepultado en la tumba de un hombre rico, Isaías 53:9, y muchas más profecías, como por ejemplo las profecías de su resurrección. Pero allí no había nada más que el Señor Jesús debiera cumplir. Las profecías respecto a su primera venida, todas ellas al más mínimo detalle, se habían cumplido. Él era la simiente de la mujer, por ejemplo, en primer lugar, según Génesis 3:15. Número 2, había nacido de una virgen, Isaías 7:14. Número 3, había nacido en Belén de Judea, Miqueas capítulo 5. 4, él era del linaje de David. 5, recibió su nombre antes de nacer, según Isaías 49:1. 6, era descendiente de la tribu de Judá, Génesis 49:10, y así sucesivamente. Estas son solo algunas de las muchas profecías respecto a él que se cumplieron en su primera venida, sin mencionar las relacionadas a sus sufrimientos y muerte. Pero todas ellas fueron cumplidas, todas consumadas, tal como sugiere el significado de la palabra griega, consumado es. Cristo pudo haber dicho, he acabado la obra que me diste que hiciese. Lo había dicho la noche anterior en Juan 17:4. Cuando yo estaba en el pastorado, me discipliné para leer un sermón por semana de Charles Spurgeon. Y un día, leyendo uno de sus sermones, leí este pensamiento y quiero transmitírselo a ustedes porque vale la pena. Él dijo así, ni la más simple joya de promesa de aquella primera esmeralda que cayó en el Edén, hasta el último zafiro en Malaquías que no haya sido puesta en el pectoral del gran sumo sacerdote. No hay ni una sola tipología, desde la vaca alazana hasta la tórtola, desde el hisopo hasta el mismo templo de Salomón, que no se haya cumplido en Cristo. Y ni una profecía en las playas del Jordán, y ni un sueño de los hombres sabios que no haya sido cumplido en Cristo Jesús. Qué maravilloso es que todas esas promesas, profecías y tipologías, aparentemente tan extrañas o heterogéneas, se hayan cumplido todas en una sola persona. Dejemos de lado a Cristo por un solo momento y le daré el Antiguo Testamento a cualquier hombre sabio que viva y le diré, aquí hay un problema. Construya en su imaginación una persona ideal que cumpla exactamente todo lo que se predijo. Recuerde que debe ser un profeta como Moisés, un campeón como Josué, Aarón y Melquisedec. Al mismo tiempo debe ser como David y Salomón, como Noé y Jonás, como José. Y más que eso, no solo debe ser el cordero que fue sacrificado, y el macho cabrío del desierto que no fue sacrificado, la paloma sacrificada y el sacerdote que mató esa ave. Además debe ser el altar, el tabernáculo, el asiento de la misericordia y el pan de la proposición. No, para poder unir los pedazos de este hombre como un rompecabezas, es necesario recordar las profecías aparentemente contradictorias y que podemos pensar que nunca se cumplirían en un solo hombre. Pero alabado sea Dios, mis queridos oyentes, todas esas profecías se encuentran en un solo hombre, nuestro Salvador, nuestro Señor y Dios, el Señor Jesucristo.
Y cuando Él dijo, consumado es, estaba diciendo que allí se estaban cumpliendo todas las profecías de las Escrituras. Ahora bien, número 2, en segundo lugar, tenemos la culminación de sus sufrimientos. Lo repito, en primer lugar era el cumplimiento de todas las Escrituras. En segundo lugar, tenemos la culminación de todos sus sufrimientos. Yo dudo al intentar describir los sufrimientos de nuestro Señor, porque yo no he tenido mucho sufrimiento, comparativamente hablando. Solo puedo ir a los relatos de la Biblia y considerar lo que el Espíritu Santo quiso decirnos, quiso escribir. Sé que los sufrimientos de nuestro Señor no estaban limitados solo a lo físico. Él también sufrió la tristeza y la angustia en su mente y espíritu. En Getsemaní, Él le dijo a Pedro, Santiago y Juan, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y esa tristeza era parte de su sufrimiento. Él sufrió físicamente. Él era santo y sin mancha, mostrando amor y ternura a todos los hombres en todos los lugares por donde anduvo, pero aún así, Él no fue comprendido, fue criticado, fue amenazado, golpeado, escupido, torturado, vituperado y finalmente condenado a morir la muerte vergonzosa de un criminal en la cruz. Escuche por favor lo que dicen las Escrituras respecto a sus sufrimientos en Isaías 56. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Y en el Salmo 22, versículos 7, 13 y 16, dice, todos los que me ven me escarnecen. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. En el Salmo 69, versículos 20 y 21, leemos, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Ahora bien, escuchemos nuevamente cómo el Espíritu Santo escribe los sufrimientos de nuestro Señor por medio del profeta Isaías en Isaías 53, 3 al 10. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Mis queridos oyentes, tengan presente que los sufrimientos de Cristo fueron voluntarios. Nuestro Señor sabía desde el principio lo que le sucedería. La muerte no fue un accidente ni un incidente en su vida. La idea de Cristo como mártir no se encuentra en ningún lugar de la Biblia.
Su propio testimonio respecto a su propia muerte era de expectativa. Escuche por favor lo que dice Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En Mateo 17:12 él dijo: así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. En Lucas 22:15 él declaró: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. En Lucas 24, 25 y 26 él dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera esas cosas y que entrara en su gloria? En Juan 10, versículo 11, el Señor dijo: el buen pastor su vida da por las ovejas. Y en Juan 10, 17 y 18, él dijo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Sí, mi amigo, nuestro bendito Señor enfrentó los sufrimientos de su vida y muerte, sabiéndolo de antemano y por propia voluntad. Pero alabado sea Dios. Sus sufrimientos terminaron para siempre. Terminaron cuando Él exclamó: consumado es. Cuando Él dijo eso, fue la culminación de su sufrimiento. Así que habíamos dicho, en primer lugar, fue el total cumplimiento de las Escrituras. En segundo lugar, fue la culminación de sus sufrimientos. Y en tercer lugar, ese consumado es, fue la consumación de su sacrificio perfecto. La idea de un sacrificio por los pecados se encuentra a través de toda la palabra de Dios y nos dice que un sacrificio de sangre ha estado siempre relacionado con los pecados de la raza humana. Desde aquellas cubiertas de pieles de animales para Adán y Eva, pasando por el cordero de Abel en Génesis 4:4, pasando por los sacrificios de Noé en Génesis 8:20, hasta el cordero de Abraham, provisto por Dios en Génesis 22, y hasta aquellos corderos en los hogares judíos en la noche de Pascua de Éxodo 12, siguiendo por los sacrificios ofrecidos por Aarón, el sumo sacerdote, y los levitas cada mañana, según Levítico capítulo 1 al 7, incluyendo aquel río de sangre que fluía intermitentemente desde el templo de Salomón. Y por 600 años de historia humana nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esa expresión la leemos en Hebreos 9:22. Cuando Dios le dio instrucciones a Moisés para la construcción del tabernáculo en el desierto, Él proveyó cada utensilio y cada mueble, pero no había un lugar para sentarse. Estaba el altar, la mesa, la lámpara, las cortinas, el velo, pero no había silla. Es que según ese ritual nunca se terminaba el sacrificio por los pecados. Era sacrificio tras sacrificio, año tras año, hasta que el pueblo clamara: ¿nunca terminarán los sacrificios? ¿Debe haber siempre ante nosotros un recordatorio del pecado? Entonces un día el Redentor del mundo vino. El gran sumo sacerdote apareció para hacer un sacrificio final por el pecado, poniendo fin a los sacrificios. Cristo se ofreció a sí mismo como el perfecto sacrificio y en sus últimos momentos sucedió algo que es único y sobrenatural. Lo leemos en Mateo 27:51. El velo del templo se rasgó en dos desde arriba hacia abajo. ¿Y por qué Dios lo hizo así? Le diré por qué. El velo colgaba entre dos compartimientos del tabernáculo antes del lugar santísimo en el cual entraba el sumo sacerdote judío una vez al año. Y aquel velo fue abierto por Dios mismo de tal manera que no sería necesario más sacrificio y nunca más sería necesario esparcir sangre en el propiciatorio.
Pero mi amigo, esto no es todo, la historia no termina allí. Aquel hombre que murió en la cruz fue puesto en una tumba y al tercer día resucitó y ascendió al cielo e hizo algo que ningún otro sumo sacerdote nunca había hecho jamás. Se sentó. Ahí está claramente en los registros de Dios. Tomado del Salmo 110, Hebreos 10, 11 y 12 nos dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Oh, mis amigos sin Cristo que están escuchando este programa, estas son las mejores noticias que alguna vez hayan escuchado. Cristo, por su muerte en la cruz, pagó la deuda de nuestros pecados, la deuda completa. Y esa deuda está cancelada completamente y no hay nada más que pagar. Consumado es, exclamó él en la cruz. Y el hecho de que Cristo se sentara al ascender al cielo indica que Dios estaba satisfecho para siempre con aquel sacrificio perfecto. Hebreos 9:26 dice: se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y Hebreos 12:2 nos dice que sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mi amigo, si usted todavía no es salvo, ¿cómo puede seguir escuchando y rechazando al Señor, al Santo Hijo de Dios? ¿Cómo puede usted pisotear aquella sangre santa que fue derramada para la limpieza de sus pecados? Le ruego, amigo, le imploro, no permanezca indiferente siquiera. En el nombre de Dios, vuélvase a Jesucristo ahora mismo y recíbale como su Salvador personal. Y hermanos y hermanas en Cristo, ¿no se inclinarían ustedes conmigo en humilde adoración por la obra completa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz? Él allí hizo la consumación completa y perfecta de su sacrificio perfecto. Y en cuarto lugar, finalmente, ese consumado es, fue la conquista sobre el poder de Satanás. Por su muerte en la cruz, nuestro bendito Señor conquistó la muerte y derrotó a este último enemigo temerario. La cruz fue el último golpe del poder de Satanás sobre los cuerpos de los hombres. Antes de la cruz de Cristo, Satanás tenía las llaves de la muerte. Dios había dicho a nuestros primeros padres en Génesis 2:17, el día que comieres de él ciertamente moriréis. Pero luego vino Satanás y le dijo a Eva, no moriréis. Y las palabras de Satanás eran mentira. Él sabía lo que Dios había dicho y también sabía que Dios cumple su advertencia. Y eso era exactamente lo que el diablo quería que pasara, y es lo que sucedió. Cuando nuestros primeros padres eligieron morir, lo hicieron por creerle a Satanás. Ahora tenga en mente el hecho de que era Dios quien pronunció la sentencia de muerte a causa del pecado, Y así el diablo ha demandado la muerte sobre la autoridad de la propia palabra de Dios. Él sabe que hasta que el pecado no sea destruido, él puede reclamar la muerte del hombre. Él puede amenazarlo. Romanos 5:12 dice, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Mientras permanezca la barrera del pecado, Satanás tendría las llaves de la muerte y así tiene al pecador en el poder de la muerte hasta que Dios oficialmente lo libera. Y la cruz, amigos míos, es el lugar donde la libertad legal fue garantizada. Déjeme decirle que todo esto está explicado más claramente en la epístola a los Hebreos. Dice Hebreos 2:14, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo.
Este versículo nos dice que Cristo se convirtió en uno con nosotros, en nuestra humanidad, para que Él pudiera morir nuestra muerte y eliminar el castigo por nuestros pecados, satisfaciendo así las demandas de Dios y liberándonos de la muerte. La ley de Dios demandaba, y todavía lo demanda, muerte sobre el pecador. Ezequiel 18:4 dice: el alma que pecare, esa morirá. Y Satanás está justificado al demandar el castigo de la muerte para todos los pecadores. Pero Dios en su gran amor y misericordia y gracia, encontró la forma de salvar a los pecadores, y fue a través de la muerte de su Hijo, que se hizo hombre, pero sin pecado, y pagó por completo el castigo de nuestros pecados. Pero, mis queridos oyentes, Él no permaneció muerto. Gracias a Dios por su resurrección. Él da nueva vida y garantiza que nuestros cuerpos mortales y corruptibles un día serán inmortales e incorruptibles. La muerte ha perdido su aguijón, mi amigo, y la tumba ha perdido su victoria. Y fue con esto en vista que el Santo Hijo de Dios se hizo hombre. Al respecto, el apóstol Pablo escribió en Colosenses 2:15, despojando a los principados y las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz entonces se convirtió en el trofeo de victoria, donde el conquistador cuelga los despojos del enemigo. Sí, mis amados, consumado es. El conflicto llegó a su fin y nuestro misericordioso libertador ha triunfado. Él ha conquistado tanto la muerte espiritual como también la muerte física. Él ha resucitado de entre los muertos y nos da vida y vida eterna. Ahora, alguien me puede decir que todavía, tanto los cristianos como los inconversos, todavía mueren. Bueno, usted tiene razón, amigo mío. Y si el Señor no regresara próximamente, yo también moriré. Sin embargo, la muerte no es el fin de todo. Satanás ya no contiende sobre nuestros cuerpos después de la muerte, como lo hizo con el cuerpo de Moisés. Cuando nuestro Señor murió en la cruz y resucitó, Él le quitó a Satanás todo el poder sobre la muerte, y ahora solo Cristo puede decir, como leemos allí en Apocalipsis 1:18, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Le repito, hermano, usted lo puede leer en Apocalipsis 1:18. Él tiene el completo dominio sobre los cuerpos y las almas de todos los hombres. Él es la autoridad indiscutida, el Señor del triunfo en la cruz y en la resurrección, el Señor que exclamó, consumado es. Todo lo que necesitaba consumarse está consumado para completar el plan de la salvación de Dios. Nada puede ni debe agregarse a la obra completa de nuestro bendito Señor Jesús. Algunos de ustedes pueden haber asistido a iglesias por años y dependen de una religión, de un ritual, de oraciones, mandamientos, pero mis queridos, ninguno de ellos nunca salvarán su alma. Usted debe recibir al Salvador y confiar en su obra completa para su salvación. Espero que lo haga. Ahora es un momento propicio. Con sus palabras, mi amigo, dígale a Dios, me arrepiento de mis pecados, Señor, pero creo en el glorioso triunfo de Cristo en la cruz, cumpliendo cada profecía, completando cada demanda de la justicia de Dios, consumando el sacrificio para pagar por mis pecados. Creo en Él, Señor, que hizo una obra completa a mi favor, pagando mis pecados y resucitando de los muertos. Quiero que Cristo sea mi Salvador. Mi amigo, yo hace tantos años recibí a Cristo como Salvador y estoy seguro en Él. Usted también puede estarlo. Confíe en Él ahora. Medítelo, hágalo, dé ese paso de fe. Los espero en nuestro próximo programa para considerar la última expresión de Cristo en la cruz, justo allí antes de morir
por nosotros. Será hasta entonces, medite en las Escrituras y en nuestro glorioso Salvador. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Si desea aprender de la Palabra de Dios, estudie gratis en el Instituto Bíblico de BBN. Inscríbase en la siguiente dirección electrónica: www.bbnbi.org. Elija el lugar y el horario que más le conviene. Seleccione cualquiera de los cursos disponibles en el Instituto Bíblico de BBN. Muchas gracias.